Muchas gracias, muy buenas tardes. Verdaderamente, todas las exposiciones han tenido un nivel verdaderamente alto y es de entender que la cirugía vascular no se trata solamente de un problema complejo arterial, sino que existen también complicaciones, también existen patologías y enfermedades venosas que verdaderamente son un reto y que requieren de un entrenamiento complejo para el tratamiento. Así pues, muchas veces ese tipo de patología son mucho más difíciles de manejar que un procedimiento arterial. Pues en arterias tenemos, pues ya sabemos, tenemos un aneurisma, una enfermedad arterial periférica, etcétera. Sin embargo, los síndromes compresivos venosos, que son los que vamos a tratar en esta charla, son difíciles de diagnosticar y ahí es donde viene la complejidad. Vamos a hablar prácticamente de 5 síndromes: el Nutcracker, el Paget, la compresión venosa poplitea, el May-Turner y sus variantes. Estos últimos probablemente, el 5 y el 6, son temas que actualmente tienen una relevancia en nuestro medio y lo vamos a ver ahorita más adelante. Para iniciar vamos a hablar de generalidades. Son patologías poco frecuentes cuya clínica puede ser inespecífica. Un paciente con una enfermedad venosa no necesariamente tiene que venir diciendo que tengo una enfermedad acá. Uno tiene que tener las capacidades diagnósticas para llegar a diagnosticarlas, puesto que si se hace de forma tardía, las secuelas pueden ser muy importantes. La fisiopatología y la presentación clínica depende del sitio que se vea afectado por esta lesión. Vamos a iniciar con el Nutcracker. En 1937, Grant la describe como la compresión de la vena renal izquierda por la arteria mesentérica y la cara anterior de la aorta, que se asemeja a una nuez o mandíbula de cascanueces, por eso se le conoce así también, y a la enfermedad o a la sintomatología que esto puede producir se le conoce como un síndrome de Nutcracker, que es como podemos ver aquí en la imagen, como la vena renal izquierda se comprime prácticamente por la cara anterior, posterior de la mesentérica y anterior de la aorta. Las causas son variadas, puede ser desde el desarrollo embriológico, las neoplasias pancreáticas, el linfedema periaórtico, los índices de masa corporal. Pacientes muy delgados pueden llegar a presentar este tipo de problema y algunas posiciones anatómicas, como podemos ver acá, la dilatación de la vena renal previo a su ingreso o a su paso entre la mesentérica superior y la aorta. Existen entonces disposiciones o posiciones anatómicas de la vena renal diferente a la anatomía convencional. Una de ellas es el paso de la vena renal entre la arteria mesentérica superior y la aorta, mientras que puede existir una entre la aorta y la cara anterior de las vértebras, o pueden haber venas circumaórticas. Las venas circumaórticas también pueden producir el síndrome de Nutcracker. Como podemos observar aquí en estas imágenes diagnósticas, la mesentérica superior comprime el paso de la vena renal contra la cara anterior de la aorta, y en la imagen de a la par, cómo lo hace la cara posterior de la aorta con la cara anterior del segmento vertebral. ¿Y cuál es el diagnóstico? Regularmente estos pacientes no tienen una clínica muy específica, pero uno como examinador debería de conocer más o menos cuáles son las causas que pueden llevar o la clínica que puede tener el paciente que padece esta enfermedad. Y es un dolor pélvico recurrente, dolor en el flanco izquierdo, con presencia de hematuria. En algunas veces pacientes presentan varices gonadales y los gradientes de presión, que los vamos a ver más adelante, esto sobre todo en el momento de hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y esto es importante porque el gradiente de presión significa meter un catéter diagnóstico antes donde se produce la compresión y después, y si tenemos una variante de 3 milímetros de mercurio, estamos hablando de un paciente que tiene esta patología. ¿Cuáles son entonces las formas de diagnosticarlo? La imagen por ultrasonografía. Esto sabemos que todo depende del operador, regularmente no es tan sencillo verlo, pero hay cirujanos vasculares que tienden a encontrar esta patología con cierta regularidad y frecuencia. También la tomografía, como lo vimos en el caso anterior, la resonancia magnética y el ultrasonido intravascular o el IBUS, que también nos provee una imagen específica del diámetro de la enfermedad, del diámetro de la ilíaca, y ahí podemos saber si está comprimida o no, lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto la flebografía, que es uno de los diagnósticos más precisos. Aquí podemos ver cómo se produce el abombamiento de la vena renal, donde está comprimida por la mesentérica superior y que hay una clara insuficiencia venosa de la gonadal.
El tratamiento, pues existen múltiples, dentro de eso está el expectante, no hacer nada. Sin embargo, estos pacientes pues tienden a empeorar a lo largo del tiempo y van a requerir algún tipo de intervención más adelante. El procedimiento endovascular, que es la colocación de un stent, la laparoscopía robótica que está siendo descrita actualmente, liberando todas las estructuras anatómicas que están causando la compresión. Las otros tipos de procedimientos abiertos, como la transposición de la vena renal, el autotrasplante, el bypass gonadocavo, el renocavo y los stents, que estos son extravasculares. Regularmente lo que se hace es colocar un stent de PTF alrededor de la vena con el fin de crear un escudo alrededor de ella, o hay algunos que se pueden imprimir ahora en tercera dimensión, en 3D, que funcionan como un escudo también de un metal, que produce también una protección de las estructuras que están comprimiendo la vena. En este video lo que vemos es cómo del lado izquierdo la vena gonadal se encuentra totalmente dilatada. Tenemos ya un diagnóstico de nutcracker y la continuidad de la vena gonadal con la ilíaca izquierda. Este fue un caso manejado por uno de los profesores. Pocos de estos han sido descritos, lo operamos en Colombia, y lo que hicimos fue, viendo que la continuidad de la vena gonadal con los vasos ilíacos estaban prácticamente a la par, conectar la vena gonadal con la vena ilíaca externa para derivar el flujo sanguíneo y evitar que el riñón mantuviera la presión venosa que estaba sufriendo. Aquí podemos ver cómo se realizó la anastomosis de la vena ilíaca externa con la vena gonadal. Hay 2 casos reportados en la literatura y la mayoría pues, de estos procedimientos han sido en pacientes más jóvenes, infantes. Vamos a hablar ahora del síndrome de Pachet-Scheuer. Este síndrome es una trombosis de la vena subclavia, ¿sí? Es causado por las estructuras anatómicas que comprimen la misma, sobre todo un triángulo escalénico, la primera costilla y pues, los músculos subclavios. Como podemos ver en esta imagen, se interrumpe en el momento de la angiografía el paso del medio de contraste y obviamente tiene que buscar por dónde irse, lo que hace que se crean colaterales. Es más o menos, se presenta en 2 por cada 100.000 habitantes, se afecta particularmente a jóvenes, sobre todo con una edad media de 32 años, porque ellos son los que regularmente tienen actividad física importante, ¿verdad? Levantadores de pesas también, se ha descrito este tipo de síndrome. Y pues el 80% de todos estos pacientes reportan que tienen una actividad física importante. El diagnóstico puede hacerse por ultrasonido, sobre todo para aquellos pacientes que están trombosados, pero la flebografía sigue siendo el gold standard para este tipo de patología. En este video lo que vamos a observar es cómo se hace una flebografía bilateral en ambos miembros superiores y el momento en el que se interrumpe el paso del medio de contraste. Aquí se le pide al paciente, ven que tenemos flujo, que eleve los brazos y en el momento de la aducción se produce la oclusión y deja de tener paso el medio de contraste. Vemos que del lado derecho es más evidente el síndrome porque están varias ramas colaterales tratando de drenar. De hecho, creo que todo el eje derecho drena por las colaterales en este caso. Entonces, no hay un consenso respecto al tratamiento. Lo que sí sabemos es que la anticoagulación como monoterapia no tiene indicación. Todos aquellos pacientes que ustedes ven con estos síndromes y los anticoagulan y no hacen nada más, pues están subtratados y ofrecen muy malos resultados. El tratamiento adjunto con afibrinolisis y el tratamiento quirúrgico o endovascular es lo que actualmente se realiza. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pueden utilizarse diferentes fármacos como la streptokinasa, la urokinasa, la tepeasa, etcétera, que tienen un resultado muy efectivo. Regularmente se logra casi el 100% de la reprimerización con este tipo de técnica, pero pues lo único que logramos sin hacer algo más es resolver el trombo, pero no la situación mecánica que lo está causando. Por lo tanto, estos pacientes deben de ir a un tratamiento descompresivo, la resección de la primera costilla o la colocación de un dispositivo intravascular, que muchas veces debe de ir de la mano con una resección de la primera costilla. Y es que a veces se puede hacer la colocación del dispositivo endovascular, pero si no se libera el fenómeno que está comprimiendo esto, el stent puede sufrir también una compresión y hasta quebrarse, ¿verdad? Acá tenemos otros casos, los pacientes que
inicialmente tuvieron la oclusión de la vena, ahí sería axilosubclavio, luego se logra la permeabilización con la filinolisis, y pues al momento de la abducción vemos que después de colocar un dispositivo endovascular tiene adecuado paso del medio de contraste. La técnica quirúrgica descompresiva más utilizada es la resección transaxilar de la primera costilla, pero pueden utilizarse diferentes abordajes. Puede ser un abordaje infraclavicular, que también es aceptable, ¿verdad? Y pues ya depende de los resultados estéticos que queramos con nuestros pacientes. Sus principales complicaciones son la lesión del nervio torácico largo, el neumotórax, y puede haber una confusión a la resección de la costilla. Esta es la posición en la que se realiza la resección, y deben de quitarse entre 3 a 7 centímetros de margen costal para que la descompresión sea efectiva. Vamos a hablar de otro, que es la compresión venosa poplitea. En este caso, pues este síndrome es muy poco diagnosticado en nuestro medio, y no solo acá, en diferentes partes del mundo es muy difícil poder encontrar esta patología, sobre todo cuando se asocia solo a la vena poplitea. Y esto se trata de una compresión de la vena poplitea creada por las mismas estructuras que se encuentran en la fosa o en la zona poplitea. Regularmente estos casos no se presentan solo venosos, sino que vienen de la mano con una compresión de la arteria poplitea. Está relacionado con un curso anómalo, pero más que todo de los músculos gastrocnemios, pero pueden haber algunas bandas fibrosas u otras estructuras como el quiste de Baker que producen este tipo de obstrucción. Se puede manifestar con un espectro de isquemia, o sea, ¿existe la claudicación venosa? Sí, sí existe la claudicación venosa, no solamente es arterial. Los pacientes con enfermedad venosa pueden claudicar, y es que se presenta también como una trombosis por debajo de la rodilla o infragenicular. Y esta es una situación importante porque muchos pacientes llegan con que se trombosan, reciben anticoagulación durante 3 a 6 meses, casi un año en algunos casos, luego vuelven a retrombosarse y luego vuelven a trombosarse. Pues hay que estudiar que estos pacientes no tengan algún síndrome de compresión de la zona poplitea. Aquí podemos ver un quiste de Baker también causando compresión. Realmente el diagnóstico se puede hacer a través de la tomografía o la resonancia magnética, pero acá existe una técnica en especial para hacer el estudio. No es solo mandar al paciente y decirle hágase tomografía o esta resonancia y vamos a ver qué es lo que está pasando, sino que el paciente debe de realizar una flexión plantar activa y extensión de la rodilla al momento del estudio. Así que este es un estudio dinámico angiotomográfico, y como podemos ver en la diapositiva B, donde está la flecha más gruesa, está comprimida en el momento de la flexión plantar la vena poplitea, a diferencia de la diapositiva A, que estaba completamente abierta. Entonces, los tratamientos pues, pueden ser conservadores cuando los pacientes no han presentado trombosis y se sospecha del síndrome. Sin embargo, cuando ya hay trombosis recurrente hay que anticoagularlo, y la mayoría de veces estos pacientes requieren la descompresión de la zona poplitea para tener un flujo sanguíneo más adecuado. Por último, vamos a hablar del síndrome de May-Turner. El síndrome de May-Turner es una patología importante que es de reconocer antes de realizar pacientes o llevar a pacientes a safenectomías o a procedimientos de safenoablación, puesto que si este paciente o esta paciente presenta esta patología, solo vamos a potenciar la enfermedad, y más adelante tendremos inclusive enfermedad varicosa mucho más compleja de tratar. También conocido como el síndrome compresivo de la vena ilíaca o de Coquet, consiste en la compresión de la vena ilíaca común izquierda entre el cuerpo vertebral y la arteria ilíaca común derecha. Anatómicamente, como lo vemos en el recuadro inferior izquierdo, esta compresión pues causa una dificultad del flujo sanguíneo para el paso hacia la vena cava, y pues hay un aumento de las presiones antes de en el miembro inferior, regularmente es del lado izquierdo, ¿verdad? Y muchos pacientes pues tienen esta compresión por arriba del 50%. Lo que sucede es que no todos los pacientes van a progresar a un síndrome de May-Turner, van a tener una compresión de la ilíaca, pero que no va a ser significativamente digamos compleja o importante en estos pacientes. Pero más adelante está demostrado que estos pacientes pueden tener un daño endotelial y en cualquier momento de la vida presentar un síndrome de May-Turner. Así pues, ustedes pueden diagnosticar pacientes con May-Turner en edades mucho más grandes, en la segunda o tercera década de la vida. Y aquí es como se utiliza el ultrasonido intravascular o el IBUS. Podemos ver en la diapositiva de arriba.
Como la arteria, que es el recuadro celeste, digámoslo así, cursa encima de la vena, que es el círculo gris, y en medio se ve un halo, que es el IBUS, que es el ultrasonido intravascular, y abajo podemos observar cómo está comprimida completamente por la arteria. En este momento, después de hacer los estudios ultrasonográficos, de tener una tomografía y de comprobarlo con el IBUS, sabemos que el paciente tiene un síndrome de compresión de May-Turner y que requiere tratamiento previo a llevarlo a sala de operaciones o a hacer alguna intervención de desafenoablación. Y es que esto es importantísimo porque muchos pacientes regresan otra vez a las citas o a los consultorios y ahora presentando varices en las zonas perianales, perinales, vulvares, o de las zonas medias musculares, que muchas veces son mucho más complejas, más difíciles y ahora presentan dolor pélvico, y es por esta razón. Si bien la ecografía es muy importante, el verdadero diagnóstico se realiza a través de la tomografía, ¿verdad? Y de la flebografía. Aquí podemos observar en este corte arteriotomográfico donde está la flecha morada, cómo hay una lesión trombótica, y en el otro recuadro cómo está comprimida la vena ilíaca por la arteria ilíaca derecha. La venografía pues convencional es el estándar diagnóstico. Realmente hay que medir presiones antes y después de donde se observa la compresión, y una variante de más o menos 3 milímetros de mercurio es diagnóstico para esta enfermedad, además de la imagen flebográfica, donde se puede observar, digamos, como en este caso, no solo la compresión, sino que la derivación sanguínea, en este caso el medio de contraste de izquierda a derecha, que prácticamente drena por el eje derecho hacia la vena cava. El tratamiento del May-Turner realmente puede tratarse de forma conservadora con medidas de presión cuando estos pacientes no presentan síntomas. Sin embargo, los pacientes con trombosis agudas requieren fibrinolisis dirigidas, anticoagulación y colocación de dispositivos intravasculares, que es el gold standard ahora para el tratamiento de esta enfermedad. Como podemos ver en este caso que tuvimos anteriormente, realmente ahora, después de la colocación del del stent intravascular, vemos como todas las ramas que existían de colateralidad prácticamente desaparecen al realizar la angioplastía y la colocación de un stent para derivar el flujo por el eje izquierdo directamente hacia la vena cava, y como el sitio de presión o la huella también desaparece. Se han descrito una gran variedad de formas menos comunes del May-Turner, pero el May-Turner no es exclusivo izquierdo. También existen las compresiones derechas por diferentes variantes anatómicas. Así que es válido, digámoslo así, decir que existe el May-Turner derecho. Sí, puede existir, claro que sí, no está descrito como un May-Turner per se, pero sí como una variante anatómica. Y pues pueden haber diferentes presentaciones, sobre todo, y la más común cuando es derecho es la compresión de la vena ilíaca común derecha por la arteria ilíaca común del mismo lado, ipsilateral. Y también puede haber compresión de la vena cava inferior por la ilíaca derecha. Así que los síndromes compresivos no son solo los que nosotros vemos, sino que pueden existir de cualquier tipo y de cualquier forma anatómica presente. Y otro caso interesante puede elevar la reparación vascular de los aneurismas aórticos. ¿Pueden causar May-Turner? Pues esa es la pregunta, porque muchas veces vemos que después de una reparación endovascular el paciente viene con edema de los miembros inferiores o por lo menos de un lado, y es que sí, en específico cuando no es que esté mal planeado, sino se sobredimensionan el uso de los dispositivos, pues se pueden producir este tipo de patologías. Aquí, como lo vemos, se le conoce como un May-Turner diatrogénico, causado por el uso de stents, sobre todo estas extensiones ilíacas. En la flecha morada de este recuadro pueden ver cómo la vena ilíaca está permeable, mientras que del lado en la diapositiva B se comprime totalmente por el dispositivo después de colocado. Así que eso es todo lo que traíamos hoy, y muchas gracias por su atención.